Urbano asume un nuevo reto en el gobierno nacional, ahora al frente del Ministerio de Trabajo. Vamos a conocer cuáles son las principales acciones pendientes y también qué marcará esta gestión en esta cartera de Estado. Muy buenos días, ministro. Gracias por atender esta entrevista, como siempre, aquí en los micrófonos de Pública FM. Qué gusto estar aquí nuevamente. Muy buenos días. Un saludo de parte del presidente Daniel Noboa, de todo su gabinete, especialmente también de la gente que trabaja en el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. Ahora ya yo al frente de esta cartera de Estado con varios retos importantes, porque el trabajo no es solamente una actividad diaria, el trabajo es un derecho humano y el trabajo además es esa actividad que genera la posibilidad de garantizar otros derechos. Bueno, hay un trabajo que ya lo avanzó la exministra Ivonne Núñez, que sobre todo se concentró en políticas como las de prevención de acoso laboral, el impulso de la ley Violeta y también pues el tema de estos contratos colectivos, ¿no? Una figura que se había abusado en algunas instituciones. En esta entrevista me acompaña también Jessica Guayanay. Muy buenos días, ministro. Y bueno, para iniciar, hablemos que ayer lunes 24 de noviembre ya sesionó este Consejo Nacional de Trabajo y Salario. Se hicieron estos análisis, se conocieron sobre todo los informes sobre la situación económica del país, que es lo que ayudará también a llegar a esa fijación del salario básico unificado para 2026. Un poco para que nuestra audiencia lo comprenda, ¿cómo se logra definir este monto que será el que rija a partir de 2026? Bueno, Jessica, el monto se lo fija a través de un consenso inicial entre empleadores y trabajadores. Para eso existe el Consejo Nacional de Empleo y Salarios. El día de ayer nos juntamos, ahora ya presidido por mi autoridad como ministro de Trabajo, y lo que se les planteó el día de ayer fue que no les vamos a escuchar ningún tipo de propuesta, sino que nos escuchemos como país. Recibimos los datos de parte del INEC, de parte del Ministerio de Finanzas, datos que nos dan la posibilidad de entender cómo está la realidad del país y que además son las variables, como tú me preguntabas, que de alguna forma sirven para poder fijar el salario básico unificado. ¿Cuáles son las más importantes? Por ejemplo, el crecimiento económico. En el Ecuador actualmente tenemos un crecimiento económico de cerca de 3.8%, que es un crecimiento adecuado, uno de los mejores en América Latina. La inflación bastante baja, cerca de 1.24% este año. Y por otro lado, la perspectiva de crecimiento en el año 2026, que todos los entes técnicos del día de ayer, tanto el Banco Central, el INEC y el Ministerio de Finanzas coincidieron que va a estar entre el 1.8 y el 2% de crecimiento. En ese sentido, todos los actores se llevaron estos datos y vamos a tener ya una próxima reunión en los próximos días en donde plantearán ya sus propuestas. Recordemos que desde hace más o menos 7 años no ha existido la fijación de un salario básico a través de un consenso y lo que buscamos en este momento es que pueda plantearse así. ¿Por qué? Porque el país en estos momentos necesita reconstruirse en unidad y creo que uno de los primeros mensajes que podemos darle al país es que empleadores y trabajadores estamos unidos. Yo diría más de 7 años, ministro, desde que yo estoy en la reportería. Creo que siempre el Consejo Nacional de Salarios no ha llegado justamente a un acuerdo por las posturas que tienen cada una de las partes. Los empleadores buscan que este incremento no afecte pues a las empresas, a su caja fiscal, mientras que los trabajadores hace algunos años mantienen esta postura de que el salario básico tiene que alcanzar al precio de la canasta básica, que sobrepasa bastante, pues, y además hay algunos otros elementos que se consideran. Explicar a la ciudadanía que en caso de no existir un consenso, un acuerdo, quien determina este salario básico, de acuerdo a la normativa, es el ministro, es el gobierno nacional, a través del ministro del Trabajo. ¿Cuáles son las consideraciones, los elementos que se tomarán en cuenta ya llegado el momento de la discusión? Bueno, yo creo que en estos momentos existe una condición adecuada para poder llegar a un acuerdo. Si bien hay sectores de los trabajadores que han planteado algunas posiciones que no serían adecuadas en este momento, las personas y los colectivos con los cuales ya nos hemos reunido durante este tiempo están con la posición de que es un momento en donde cada una de las partes debería ceder. Además, el incremento del salario básico
debe estar acompañado de otro tipo de incentivos también, tanto para trabajadores como para las empresas. Incentivos, por ejemplo, como la reducción de trámites o la reducción burocrática de diferentes exigencias que el ministerio les hace a los empleadores, que también generan costo. Entonces, esa reducción de los costos frente a estas exigencias del Ministerio de Trabajo puede ser trasladada al aumento del salario de cada uno de los trabajadores. Por otro lado, también los empleados, los trabajadores, buscan que el Ministerio de Trabajo sea eficiente en el momento en el que se plantee una denuncia o en el que se plantee algún tipo de posición para frente a un empleador. Entonces, esta eficiencia, esta reducción de trámites dentro del Ministerio de Trabajo es también un eje central de nuestra administración. ¿Qué variables se toman? Ya lo que le había planteado a Jessica, creo que es importante entender que estamos en un momento en donde el crecimiento económico ha sido adecuado, pero también hay que entender que este crecimiento económico ha sido sui generis. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una recesión del año 2024, en donde tuvimos un decrecimiento de cerca del 2%, obviamente relacionado al tema de los apagones y a otras circunstancias. Entonces no va a ser el mismo crecimiento el próximo año, vamos ya a volver a la tendencia normal de crecimiento que va entre 1.8 y 2% al año, y esto tiene que ser también tomado en cuenta por el sector de los trabajadores. Claro, no solamente es el crecimiento de este año, sino lo que se proyecta para el año 2026. La exministra Jessie dejó una cifra más o menos calculada. ¿Se mantiene esta cifra? ¿Se ha revisado tal vez al interior del ministerio? Y sobre esta misma pregunta, por ejemplo, el día de ayer, después de la sesión del Consejo Nacional de Trabajadores y Salarios, el Frente Unitario de Trabajadores ya hizo esta propuesta de que incremente el salario mínimo a 2026 hasta $565, es decir, más o menos $95 del salario actual. También está la propuesta que, como bien menciona Diana, de la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que planteó que exista este incremento de $16. ¿Cuál de estas dos opciones es más viable, considerando por una parte que no exista ese impacto negativo al sector empresarial, pero también que beneficie de cierta forma, que alivie a las familias ecuatorianas? Bueno, existen propuestas, existen posiciones por varios sectores, por varias personas generadoras de opinión. En este momento yo creo que la posición tiene que ser de bastante prudencia, porque podemos generar expectativa en diferentes sectores. El cronograma está planteado para poder llegar al 20 de diciembre más o menos ya con un dato final y real. Tenemos formas de calcular también el salario básico con estas variables. Yo creería que un aumento como el que está planteando el Frente Unitario de Trabajadores, tanto históricamente como realmente en la actualidad, no es posible, pero lo que sí es posible es intentar llegar a una cifra que pueda garantizar de alguna forma la cobertura de las necesidades básicas insatisfechas, tomando en cuenta también que dentro de cada una de las familias generalmente no trabaja solo una persona, sino también, como lo dijeron los datos del INEC el día de ayer, el ingreso de cada una de las familias de 4 personas es de más o menos 1.6 salarios básicos. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de alcanzar la canasta básica vital. Estos son ingredientes que están sobre la mesa para la negociación, y en los próximos días tendremos las diferentes reuniones para llegar a un dato real en consenso con los trabajadores y los empleadores. Ministro, ¿qué pasa con los salarios sectoriales? Es una demanda también de los gremios, no solamente la revisión del salario básico unificado, sino que también se puedan revisar estos otros salarios sectoriales. Habrá tal vez para el sector agroindustrial, del turismo, de la construcción, alcanzará el tiempo para justamente revisar los salarios que rigen en estos distintos sectores. Recordemos que el año anterior también hubo un aumento de cerca del 2.22% para los salarios sectoriales. Se está evaluando también a qué sectores se les tiene que dar prioridad. Por ejemplo, los sectores que mayor peso tienen en la economía del país, el sector manufactura, el sector de servicios,
están, creo yo, en una condición adecuada, pero hay sectores en donde hay que potenciar también la empleabilidad, por ejemplo, el sector agrícola, el sector minero, el sector petrolero, en donde se ha reducido, hay una contracción de contrataciones. Entonces, estamos evaluando también de qué forma trabajar con estos salarios sectoriales, darle la tranquilidad a la ciudadanía de que la decisión que se tome no va a ser una decisión exclusivamente del salario básico unificado, sino también vamos a tomar en cuenta los salarios considerando sectoriales. la capacidad real de pago que tanto insiste también Así el sector es. de los empleadores. No solamente la capacidad real de pago, sino también la capacidad real de vinculación. Lo que hemos hablado con los empleadores es que el país necesita formalizar el trabajo, el país necesita vincular a las personas que se encuentran laborando sin las condiciones adecuadas al sector formal. Y para eso tenemos que generar condiciones para que las empresas puedan hacerlo. Y en eso estamos trabajando, los diálogos están abiertos, mi administración por disposición del presidente Daniel Noboa y además por mi propia personalidad es una administración abierta a toda la ciudadanía de diálogo y en ese sentido creo que vamos a lograr buenos resultados. Dentro de este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, ¿qué organismos, instituciones están para que la ciudadanía comprenda un poco más participando dentro de este diálogo que servirá para definir ese salario básico de 2020? Bueno, de parte de los empleadores están todas las cámaras, ¿no es cierto? De la producción, están las cámaras de comercio, y en ese sentido ellos tienen su propia forma interna de democracia para poder generar los representantes. De la misma forma, los sindicatos, desde los trabajadores están representados los sindicatos formales, tanto sindicatos del sector público como sindicatos del sector privado. ¿Cuántos actores se contabilizan? Son 10, okay. Son 5 de los empresarios y 5 de parte de los trabajadores. La conversación tiene que ser una conversación fluida en donde ellos tengan además la posibilidad de trasladar a sus actores a los cuales representan la información que se gestiona en estas reuniones. Por eso los tiempos que nos damos para la siguiente reunión, de aquí nos reuniremos, entendería yo, por lo que quedamos el día de ayer, entre el jueves y viernes de la siguiente semana. Posteriormente tenemos previsto el 8 de diciembre ya la primera reunión formal de fijación del salario. La ley establece 2 reuniones. La primera reunión formal de fijación del salario la tenemos prevista para el 8 de diciembre y la segunda será la semana del 15. Si ahí no hay humo blanco, definiría ya el Ministerio del Trabajo. Así es, y también darle la tranquilidad a todos los sectores, y eso lo saben, lo dije el día de ayer, que si es que me toca tomar una decisión, será una decisión justa y una decisión apegada tanto a las necesidades de los trabajadores, pero también a las condiciones que los empleadores tienen en estos momentos de vincularlos, porque el momento en el cual se tome una decisión desequilibrada tanto para un lado como para el otro, las relaciones laborales en el país van a verse afectadas. Quisiera retomar algo y ya cambiando un poco de tema, señor ministro, que usted nombró y tiene que ver con el tema de la informalidad. En este espacio hemos tenido la oportunidad de dialogar con distintos sectores, uno de ellos el sector turístico, un sector que desde pandemia no logra recuperar las cifras que había en ocupación hotelera, etcétera, hasta cuando ocurrió esta pandemia por el COVID-19. Ellos han pedido, han solicitado, han insistido en la necesidad de revisar otras condiciones de contratos laborales que permitan justamente hacer las contrataciones adecuadas dentro del marco de la ley y no recurrir pues a mecanismos irregulares, por así decirlo, y que han dicho pues que hay muchos negocios que tienen que recurrir a esa forma de contratación. ¿Cuáles son los diálogos que en ese sentido van a existir? Bueno, has planteado algo importante y que además está en mi agenda prioritaria de trabajo. Hay sectores que necesitan una especial reglamentación del Código de Trabajo. Por ejemplo, los contratos que existen dentro del Código de Trabajo tienen que ser reglamentados de manera especial para el sector turístico y eso se lo va a hacer al corto plazo. ¿Para qué? Para poder vincular a la formalidad a diferentes personas. Estamos trabajando ya en esa línea, por ejemplo, los contratos eventuales, los contratos por temporada, tienen que ser regulados de manera especial, tomando en cuenta además la decisión que ha tomado el pueblo ecuatoriano, que es no ir hacia la contratación por horas, pero sí hay normativa que nos permite
regular de manera adecuada estas particularidades del sector, y que no solamente son del sector turístico, sino también del sector de servicios o del sector comercial. Hay momentos en el año en donde necesitan mayor carga laboral, hay momentos en el año donde necesitan menor carga laboral, y para eso lo que queremos hacer es reglamentar el Código de Trabajo por sectores. Ministro, ya para finalizar, nos queda corto el tiempo. ¿Cuáles son las prioridades que tiene como parte de esta agenda? Nos acaba de mencionar unas como parte de esta agenda, una vez que se ha instalado ya al frente de esta cartera de Estado. Bueno, primero para el sector privado, la eficiencia en los trámites. Nosotros tenemos una línea que es la transparencia, la lucha contra la corrupción, y es lo que vamos a hacer dentro del Ministerio de Trabajo. Vamos a lograr que se automaticen la mayoría de trámites que están dentro del Ministerio de Trabajo y que la relación con los servidores sea la mínima para poder generar transparencia. Vamos a regular los contratos de trabajo por sector para poder dinamizar la economía, y también queremos potenciar las instituciones de capacitación para poder tener mano de obra calificada que puedan vincularse a las instituciones o a las empresas. Por otro lado, en el sector público, y perdóname, Dianita, que te interrumpa, lo que queremos es generar tranquilidad y estabilidad para los funcionarios del sector público, y darles también herramientas para que se pueda manejar de manera adecuada la disponibilidad o la necesidad de servidores en diferentes instituciones del Estado. Dentro de este plan de reestructuración que inició este 2025. Sería sí, esta revisión en lo público. Vamos a revisar esto en lo público. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, hemos conversado con la vicepresidenta, por ejemplo, se necesita tener la posibilidad de dinamizar el capital humano. Por ejemplo, hay hospitales donde hay mucha gente, hay hospitales donde se necesita más personal, entonces la normativa debe dar la flexibilidad para poder realizar esta situación, pero también la tranquilidad de que no se vulneren derechos de los trabajadores. A mí me dijeron que teníamos una hora con el ministro. Corto, pero ministro, solamente por un tema súper coyuntural, 2 preguntas finales. Una, jubilación patronal, ¿es un tema que se va a revisar o no? Lo inició la anterior ministra del Trabajo con esta necesidad, pues, que te dicen que existe de reformar lo que viene a ser esta jubilación patronal. Y 2, estamos en el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Desde el Ministerio de Trabajo se ha llevado adelante una política para erradicar el acoso en los espacios laborales, que queda pendiente también en esta materia para que tengamos un país con una cultura de paz, con menos violencia, con menos amenazas hacia las mujeres y niñas. Bueno, sobre el tema de la jubilación patronal hay un proyecto que ya se ha venido avanzando en el Ministerio de Trabajo, lo voy a revisar. Se estaba pensando en generar un fideicomiso privado para poder gestionar las jubilaciones patronales. Eso se lo va a revisar, así como toda la normativa que se ha generado. Como les digo, mi línea es una línea de eficiencia administrativa y que además genere justicia tanto para los empleadores como para los trabajadores. Y en el tema del acoso laboral, nosotros hemos emitido una norma que reforma la norma anterior sobre el tema del acoso laboral. Nuestra política también no es una política de persecución, no es una política de coerción, de imposición de multas. Hasta el día viernes evaluamos que existían cerca de 80,000 empleadores que habían registrado su protocolo de acoso laboral en el Sistema Único de Trabajo, pero aún faltaban muchos trabajadores. Había 2 opciones, la una era imponerle multas a todos los empleadores del país, o la otra era plantear una política de acompañamiento. Eso es lo que hemos hecho, luego de varias conversaciones, tanto con el sector empleador como con el sector trabajador, que las hice de manera muy rápida para tomar esta decisión. Lo que hicimos fue, para las microempresas, para los empleadores que no tienen una personería jurídica detrás, que tienen empleados hasta 10, hasta un número de 10, la responsabilidad de seguir el proceso por acoso laboral la va a tener o la tiene el Ministerio de Trabajo. No quiere decir que se quedan desprotegidos, lo que quiere decir es que cada empleado tiene la posibilidad de ir directamente al Ministerio de Trabajo y denunciar, y la carga del proceso la lleva el Ministerio. Para los empleadores que tienen más de 10 trabajadores, ya tienen la responsabilidad de tener un protocolo interno, de generar una resolución de conflictos interna para poder mejorar su ambiente laboral, para poder reparar a las víctimas, y este tiene que ser inscrito en el Sistema Único de Trabajo. Hemos ampliado el tiempo hasta el 31 de julio del año 2026, pero además ahí, conectando un poco con lo que planteaba anteriormente, como incentivo también para las empresas, en
este aumento del salario básico, lo que queremos es bajar los costos, por ejemplo, porque hay muchas empresas que lo que hacen es contratar a un profesional para que pueda realizar este protocolo, generando un gasto, ¿no? Generando una inversión ahí que puede reducirse y pasar este dinero al tema del salario. Lo que vamos a hacer es poner una guía, ya entre estos días estará en la página web del Ministerio de Trabajo, para que puedan adecuarla de manera fácil a las condiciones de cada una de las empresas y subirla al sistema. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos. Ya sabes, siempre bienvenido a este espacio como es Pública FM. Esteban Santos está ya conectado y con él regresaremos después de la pausa. Un buen día. Que tenga un excelente día.